Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Video Manga. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Para este segundo video, esta era originalmente la idea del primer video, pero bueno, nada, con complicaciones y demás, no se pudo hacer. Ahora hubo un paréntesis entre el primero y el segundo, así que bueno, va ahora lo que originalmente iba a ser para el primer video. En el año más o menos 99, 2000, yo busqué la revista y no la encontré. Había una revista llamada Wizard, quienes tienen más años la recordarán, quienes son más chicos no. Básicamente era una revista donde se le daba mucha manija al cómic yankee. Bueno, este va a ser el evento que venga este año, este es el personaje que por ahí se muere, de los X-Men, de la Liga de la Justicia y demás. Había entrevistas, autores, casi todo era mainstream yankee. Casi todo era DC, Marvel, mucha nota dándote manija, ¿no? Era como una especie de publinota. Y había un artículo muy chiquito, no eran notas de ensayo ni nada por el estilo, no había demasiada profundidad. Creo que lo más interesante era cuando entrevistaban a los guionistas, cuando entrevistaban a guionistas o dibujantes grosos del cómic yankee. El manga tenía un, no sé, 3% de páginas del total de la publicación. Después hablan de muñecos, de videojuegos y demás. Y en una de estos números, me acuerdo que en las poquitas páginas que le dedicaban a los mangas, decían: el manga está creciendo en términos de consumo. En Estados Unidos en ese momento ya se publicaban varias cosas. Y me acuerdo que se decía, obviamente acompañado de la televisación de muchos animes, televisado horrible por lo general. Como saben, la televisión de Estados Unidos es muy pacata. O sea, los que se recuerdan el Magic, nada, el Magic no es nada en comparación a lo que era la tele yankee a la hora de televisar animes y cómo censuraban la violencia y demás. Pero me acuerdo que alertaban en Wizard sobre el crecimiento del manga como el ítem favorito de una nueva generación de lectores y sobre todo de lectoras. ¿Por qué? Porque, claro, en esa época ya se publicaba mucho Rumiko, ya se publicaba Clamp y demás, y otras historietas que eran como muy atractivas para el público femenino, que ese siempre fue el terreno que el cómic de superhéroes nunca pudo conquistar plenamente. Podía haber lectoras mujeres, desde luego, pero las lectoras mujeres no se volcaban masivamente a leer Marvel y DC. Y en este artículo de la Wizard decían: ¿qué pasa que las lectoras se interesan tanto por el manga y el cómic de superhéroes no logra atraer ese público? Bueno, eso. 22 años después de esa nota, que era un pie de página básicamente, de Wizard, finalmente ya se puede decir que sí, que el manga es la lectura favorita, es la más rentable en términos obviamente económicos, es lo que más se vende, es lo que más se está moviendo y es lo que no deja de crecer. No deja de crecer en Estados Unidos, no deja de crecer en varios países de Latinoamérica, en Argentina obviamente, y no deja de crecer en Europa. Esto que uno puede estar diciendo: oh, sí, claro, ¿y cuál es la novedad? Pero hay algo que a mí me llama especialmente la atención y que tiene que ver cómo determinados medios o determinados sectores ya entienden que el del manga y el del anime ya es un lenguaje que cualquiera puede codificar. Así como en algún momento todo el mundo suponía, o de cualquier, si vos te decían tal cosa es tu kriptonita, y esto que para uno que es lector de historieta puede parecer una boludez, todo el mundo sabía que si alguien decía esa es tu kriptonita, estaban refiriendo a Superman y a cuál era la debilidad de Superman. Entonces, a mí lo que me llama la atención no es que el manga esté vendiendo bien, sino que desde determinados lugares ya se da por sentado que hay un lenguaje y un conocimiento que es de base. Y que cualquier persona de menos de X cantidad de años, quizás 40, 45, ya va a entender el código. Hay, por ejemplo, muchas referencias a Dragon Ball, cada vez más en los medios. Y a esto voy con una cosa puntual. Ya es más común de golpe, esto les puede parecer ridículo, pero me parece significativo. Por ejemplo, cuando fue MasterChef Celebrity, el polaco y hasta Santiago del Moro tenía remeras de Goku. O sea, esto que a uno le puede parecer una boludez, qué careta usando remera de Goku, en realidad es mucho más interesante, porque de lo que habla es de la masividad del manga como fenómeno social y como fenómeno cultural. La película Jujutsu Kaisen en cines ya lleva no sé cuántos cientos de miles. No me quiero ir del número, ¿no? Pero creo que estaban 150.000 personas, una cosa así. Para una película anime es mucho.
y llegó creo que a estar, no sé si la levantaron todavía, pero creo que llegó a estar 3 semanas. Lo que quiero decir es esto, el anime y el manga cada vez están más presentes en la cotidianeidad de quienes no lo consumen. Y eso es lo interesante. Uno, como lector, cree que esto, yo en algún otro video lo dije, uno vive como un poco en una burbuja de creer que todo el mundo está en la misma. Y todo el mundo no está en la misma. De hecho, casi nadie está en la misma. Pero hay pequeños gestos que tienen que ver con esto. Y a mí hubo dos que me llamaron particularmente la atención. El primero, que el ejército de la Marina de Estados Unidos publicó, creo que en febrero, publicó esos afiches convocando a los jóvenes a que se sumen, a que se enrolen, utilizando una estética de anime, de manga. O sea, con una chica que claramente respondía a un patrón estético de un manga, y eso está apuntado a los jóvenes. Este cartel lo googlean al toque. Yo lo vi porque lo subió en su cuenta Richie. La cuenta en Instagram es Richie-reviews. Bueno, él es youtuber de anime y demás, búsquenlo. Y él lo subió. Y yo me acuerdo que le dije, ¿esto es posta? Me dijo, sí, todo indica que es posta. Yo después lo googleé. Y sí, es posta. No es una cosa menor, sobre todo teniendo en cuenta en Estados Unidos, más allá de la historia que tiene Estados Unidos con Japón y que bueno, ya está, son amigos y todo, pero es muy significativo porque, digamos, no nos olvidemos que durante años, por ahí el Capitán América estaba más vinculado a lo que era el ejército de los Estados Unidos, pero que la Marina de Estados Unidos utilice un dibujo de una chica uniformada, tipo manga, habla de que para los jóvenes de Estados Unidos lo que va es eso, lo que más les seduce es eso, no es ya un superhéroe, es algo que tenga que ver con la estética de manga. Y después, en marzo, y esto me llamó más la atención todavía, en marzo de este año en el diario La Nación, yo lo vi porque, bueno, yo trabajo ahí, yo trabajo en espectáculo, nada que ver, pero en una columna de política, creo que de Carlos Pañi, había un dibujo, ahora no tengo el nombre del que suele hacer esos dibujos, esas ilustraciones que acompañan las notas editoriales. Pero la ilustración era Cristina Kirchner y Alberto Fernández caracterizados como Black Goku y Vegeta. En una columna de editorial política del diario La Nación, una referencia a Dragon Ball, a mí me pareció algo insólito. Porque realmente ustedes tengan en cuenta cuál es el público promedio que puede leer ese artículo. Ahora, bueno, los van a ver todos estos dibujos, pero que entiendan que un lector de La Nación va a decodificar ese artículo, va a entender quién es Black Goku, va a entender quién es Vegeta, y cómo, digamos, hay una lectura de esos dos personajes de ficción bajados hacia lo que es la política argentina, más allá, digamos, no sin entrar en la cuestión en el sesgo político del artículo, pero es impactante que un editor, entienda que eso es un lenguaje que un lector de La Nación va a codificar. Entonces, a esto voy. Obvio que todos estamos leyendo mucho más manga, obvio que el mercado del manga floreció tremendamente y alcanza con, no sé, con salir a la calle. Yo recién vengo de la calle, yo vivo en el barrio de Flores. Me acabo de cruzar tres pibas que estaban las tres con remeras haciendo alusión a la Tokyo Manji. O sea, pero chicos jóvenes, chicas jóvenes, todos usamos remeras de anime. Pero es impresionante cómo el fenómeno creció. Y que aparezca cada vez más en lo que es el extracto social al cual, digamos, que no nos pertenece en lo más inmediato, habla de eso, de la masificación. Algunos números así como muy sencillos. En Estados Unidos en el 2021 prácticamente como que casi que se duplicó la cantidad de mangas vendidos. En el 2020 se vendieron 15 millones de mangas en Estados Unidos. En el 2021 se vendieron 24.4 millones de mangas. Muy por arriba de un cómic de superhéroes promedio. Los cómics de superhéroes no están vendiendo tanto. Bueno, lo que más vendió fue Jujutsu Kaisen, Demon Slayer y Tokyo Revenger. Después, en Francia, el usuario de Instagram Black-Gaming me pasó como un par de gráficos que le agradezco.
que donde, por ejemplo, esto lo elaboró él, dijo que hay más de 600, hicieron más de 600 lanzamientos de manga en Argentina, digamos, en el último año, y me pasó una tabla que encontró en Twitter de ventas de Francia, y también me pareció muy significativo. El mercado francés, en Francia se lee mucha historieta, todo el cómic franco-belga y demás, y me pasó un top 10 de los cómics más vendidos en el 2021, más allá que el número 1 era el último álbum de Asterix, que Asterix, digamos, en Francia es orgullo nacional y es como nada, no hay forma de ganarle bajo ningún punto de vista. El segundo fue Naruto, por una diferencia larga, como si te dijera que Asterix vendió 4 o 5 veces más. Pero el segundo era Naruto, el tercero fue Demon Slayer, el cuarto fue One Piece, y creo que el quinto o el sexto fue Blake and Mortimer, que es otra historieta franco-belga buenísima, que también de muy longeva, con muchos autores. Pero después en el top 10 era todo prácticamente manga en Francia. O sea, lo que quiero decir es esto. Es notable cómo finalmente el manga ganó. Y yo quiero poner de nuevo el acento en esto. Si bien para muchos esto puede parecer una obviedad, no es tan obvio. Y realmente es lo que más se está haciendo, digamos. Alcanza con ver los que tengan, no sé, más de 30 y hayan vivido lo que era el mercado editorial de manga nacional a finales de los 90 y durante los 2000, se va a acordar lo que era. La oferta era poca, no pobre, era escasa. Más allá de que la calidad de los mangas podía ser, digamos, muy dispar. Y se notaba que había muchas, que las editoriales que estaban laburando, Ibrea y demás, estaban detrás de por ahí de franquicias, de licencias más grosas y se estaban haciendo como los pinitos. Uno ve hoy lo que sale todas las semanas y en las editoriales que sale y la amplitud y la diversidad es notable. Entonces, eso, yo por ejemplo, justo esta semana tuve la oportunidad de hablar con dos vendedores de dos locales de historieta, con Leo Rubio y con Darwin, y me decían cosas similares, que el manga está vendiendo mucho. Y el manga está vendiendo mucho. Y hay como una idea de que el cómic de superhéroes no es que está apagado, pero es verdad que la gente que empieza a leer se achica ante la posibilidad de leer algo de Marvel y DC, básicamente porque no sabes por dónde empezar, porque son personajes con mucha historia, donde los cortes por ahí, el que está afuera no sabe dónde se producen. Pero el manga es, bueno, quiero el tomo 1 de Demon Slayer, quiero el tomo 1 de Jujutsu, quiero el tomo 1 de algo, anda a encontrarlo, ¿no? De Jujutsu o de Demon Slayer. Pero, no sé si lo reeditaron hace poco. Pero es eso, pero lo más importante no tiene que ver necesariamente con que sí, claro que se está leyendo más manga, sino en la masificación y en cómo gente que no es del palo, de golpe, vos le decís Dragon Ball, o le decís Demon Slayer, o le decís Haikyuu incluso, y empiezan medianamente a conocer. Y de ahí, de eso, a que finalmente agarren un manga, y creo que eso es lo más interesante, y es que el manga está atrayendo gente que por ahí en otro contexto no se hubiera interesado por el cómic de superhéroes, pero que sí se interesa por leer manga. Entonces, eso. Finalmente el manga ganó. Finalmente el manga es la lectura predilecta. Bueno, Andrés Acorsi, que estuvo hace poco en Estados Unidos, me decía que también, que él notó lo mismo, que es impresionante cómo los chicos van detrás. Él me decía, él vio mucho fan de lo que es Shonen Jump y My Hero Academia y las licencias Shonen Japeras de modas, pero no deja de ser una puerta de entrada eso. Entonces, nada, simplemente el que quiera dejar sus impresiones, que las deje, el que quiera opinar, bienvenido sea. Pero eso me parece interesante, cómo uno aprende la tele y en cosas que no son de manga y anime empieza a ver guiños al manga y al anime. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En Instagram me encuentran como Martín F. Cruz. Muchas gracias y hasta la próxima.